Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, Sixto lo dijo, ha sido un tiempo muy hermoso haber estado allá en Colombia. Éramos cerca de 50 hombres, era una cumbre iberoamericana, así que estaba España y algunos países de América. Y fue un tiempo tan bueno porque estábamos unidos todos con un mismo objetivo, un mismo ministerio, ¿no? Una misma doctrina y un mismo tipo de servicio. Es algo muy bueno. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a estudiar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, los versos del 18 al 21, que tiene el título de El Ministerio de la Reconciliación. El Ministerio de la Reconciliación. Es un ministerio que Dios ha dado a los hombres. Sabe que muchos pastores y predicadores parece siempre estar luchando y buscando a tientas una declaración y dirección claras para su ministerio. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Cómo puede ser tan claro mi ministerio? Y aquí, en este texto, podemos encontrar las respuestas. ¿Cuál es la misión del predicador? Aquí encontramos. ¿Cuál sería la prioridad del predicador en una iglesia? Y fíjense que a pesar de que las Escrituras son claras sobre la prioridad que debe ser de nuestro mensaje, hay una variedad de sugerencias, de métodos en los diferentes medios, de estilos y enfoques de ministerio, y a veces podemos quedarnos atrapados en eso, a punto de perder lo principal. Así que este pasaje, los versos del 18 al 21, establece cuál debe ser el objetivo, la meta, la prioridad de nuestra vida y nuestro ministerio. Es un pasaje muy importante. Así que vamos a leer este texto, segunda carta a los Corintios 5, y vamos a leer del verso 18 al 21. Ustedes pueden seguir la lectura, verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tremendo texto en verdad. Y si ustedes se dieron cuenta en la lectura de estos versículos, 5 veces se usa de alguna forma la palabra reconciliación. 5 veces en estos versículos. Dios nos ha llamado a predicar el mensaje de la reconciliación. Ese es nuestro deber, decirle a la gente que puede reconciliarse con Dios. Esa es nuestra misión. ¿Qué cosa? Predicarles el Evangelio, las buenas nuevas. Que esa relación de odio, de enemistad entre Dios y el hombre puede cambiarse, puede revertirse totalmente para que los enemigos de Dios ahora se conviertan en amigos para siempre. Ese es el Evangelio. Y esa es la buena noticia, y es nuestro llamado predicar esa reconciliación. Y Pablo ahí dice que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación en este versículo 18. Y cuando hablamos de ministerio es lo mismo que la diaconía, es lo mismo que el servicio. Es decir, que se nos ha dado el servicio de la reconciliación, y como servidores, como un servicio de reconciliación, ¿qué hacemos nosotros? Somos como meseros y llevamos a la mesa de los pecadores la comida de la reconciliación. Eso es lo que somos nosotros. Le servimos la verdad de la reconciliación. Eso es lo que damos. Mira lo que dice el verso 19 al final. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó, literalmente Él se ha comprometido con nosotros, nos ha encargado, significa que ha puesto en nosotros una responsabilidad. Y una vez que hemos sido llamados, se nos ha dado esa responsabilidad a predicar, se nos ha dado también la palabra de la reconciliación. Y sabe que palabra
allí es logos, ¿no? Y eso puede ser un sinónimo de mensaje, pero lleva incluso más allá del significado de mensaje. El logos en la antigüedad indicaba lo que es verdadero, lo que es digno de confianza, en oposición a lo que era ficticio, a lo que era un mito. Pero así se utilizaba el logos. Entonces de aquí que logos lleva la implicación de veracidad, de que logos es algo que es veraz. Entonces es apropiado como sinónimo del Evangelio, porque el Evangelio es una verdad, no es mito. Entonces se nos ha dado la verdad en un mundo que está lleno de mitos religiosos, la verdad sobre cómo los hombres pueden reconciliarse con Dios. Y ese es el mensaje más necesario, porque aparte de esta reconciliación, los hombres pasarán la eternidad en un infierno ardiente. Esa es la verdad para todos los hombres. Así que anunciamos una noticia más grande que el mundo haya escuchado, porque no hay mayor mensaje que este, que Dios puede reconciliarse con los pecadores condenados. Y si nos fijamos solo en la enemistad entre Dios y el hombre, al principio podría ser algo desesperante, en verdad, si nos fijamos en esta relación, porque un Dios que es totalmente perfecto, un Dios que es totalmente santo, 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 un Dios que es impecable, un Dios que es justo y cuya justicia debe ser satisfecha. ¿Cómo va a ser satisfecha? Por el castigo de todos los que han violado sus leyes. Solo así puede ser satisfecha. Y por el otro lado está de pie bajo la espada del juicio que se avecina, está el pecador indefenso, que no puede agradar a Dios en absoluto y no puede cambiar esa condición que él tiene. Entonces, por un lado está un Dios santo cuya justicia debe ser satisfecha, y un pecador indefenso que no puede hacer nada en absoluto para satisfacerla. Y el hombre se encuentra en una posición condenada. Y la relación parece irreversible. Desde el punto de vista del hombre, nada puede haber, nada puede hacer, es irreversible. Pero desde el lado de Dios no lo es. Desde el lado de Dios es diferente. Hay una manera del lado de Dios que se puede satisfacer la justicia de Dios, para satisfacer su ira y venganza contra el pecado, y aún así reconciliar a los pecadores. Esa es una realidad sublime, y eso es lo que se nos ha dado. Y Pablo usa un término muy gráfico para describir ese llamado que se nos ha dado aquí en el versículo 20, cuando dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y esa palabra embajadores, ¿sí?, es una palabra que viene de un verbo presbeu, que significa embajador, pero que tiene la idea de ser un anciano, porque en la antigüedad los ancianos, la gente que era experimentada, solían ser los hombres elegidos para ser embajadores de emperadores y de reyes. Y tenían la palabra un tono de nobleza. Todavía tiene un tono de nobleza un embajador el día de hoy. Todavía hay un tono de dignidad el día de hoy para un embajador, porque un embajador representa a su gobierno en todo su carácter y dignidad. Así que despreciar y maltratar a un embajador y despreciar y maltratar al gobierno que representa es lo mismo. Despedir a un embajador es romper relaciones con el gobierno y también con el gobernante a quien está representando el embajador. El embajador es un portavoz de su gobernante y nunca está expresando sus propios pensamientos, ni está haciendo promesas personales, sino más bien está hablando sobre su reino. Así que su mensaje, su autoridad le son dados por su rey. Eso es lo que es un embajador. Y en los días de Pablo, tal deber era respetado como también lo es el día de hoy, un embajador. Y así que eso somos nosotros. Aquí estamos en este mundo extraño y somos embajadores del reino de Dios. Nuestra ciudadanía real no está aquí, está en el cielo. Esa es nuestra verdadera ciudadanía. Pertenecemos a otra dimensión. Y hemos sido llamados a este papel de embajadores para decirle a la gente de este mundo
que puede reconciliarse con Dios, que puede reconciliarse con el Rey de todo nuestro reino, que desea ser súbdito de su reino y gloria. Y ahora, nosotros recordamos que el apóstol Pablo está bajo un ataque aquí en Corinto de los que querían desacreditarlos, ¿recuerdan? Y él aquí se defiende a sí mismo y también está defendiendo aquí su ministerio, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo? Se defiende del ministerio, y porque él dice: he sido llamado a ser como un embajador de Dios en nombre de Jesucristo. Y les está recordando que, como todos los predicadores verdaderamente llamados, se le da la comisión de predicar la palabra de reconciliación. El predicador entonces viene con una autoridad de su rey, con una palabra de reconciliación de la corte del cielo, para suplicar a la gente que se reconcilie con Dios, que este es el Rey de toda la tierra. Y Dios todavía está haciendo tales llamamientos a los pecadores y también está usando predicadores. ¿Recuerdan Romanos 10:15 que dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Dios todavía está llamando para enviar estos predicadores a un mundo que se pierde. ¿Sí ves? Dios está diciéndonos que nosotros somos embajadores predicando la palabra de la reconciliación para el Rey eterno en nombre de Jesucristo. Ese es el núcleo de este mensaje. Ahora, esto plantea la pregunta que queremos responder: ¿qué es el ministerio de la reconciliación? ¿Cómo ocurrió esta reconciliación? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que se puede alcanzar una reconciliación? ¿Cómo Dios puede reconciliar a hombres pecadores? ¿Y cómo los pecadores pueden reconciliarse con Dios? Y aquí en este pasaje Pablo nos presenta 4 elementos de la reconciliación. 4 elementos de la reconciliación. Esta mañana vamos a ver 3 y la próxima semana, Dios mediante, veremos la siguiente. Pecadores que son completamente impíos y por otro lado un Dios completamente santo. ¿Cómo puede darse lugar a la reconciliación ahí? ¿Cómo? ¿Cómo puede reconciliarse? Si el hombre es un impío, un pecador, merece el infierno, y ante un Dios santo, ¿cómo puede haber reconciliación? Este texto nos presenta 4 elementos de cómo ocurre esta reconciliación. Y el primer elemento que nos dice aquí el apóstol Pablo está en el versículo 18, parte del 19, que la reconciliación comienza por la voluntad de Dios. Y esto es muy importante entenderlo, ¿sí? Es parte de lo que no se ha entendido en los 200 años del Evangelio que ha llegado aquí al Ecuador. Pero esto es muy importante, ¿sí? La reconciliación comienza por la voluntad de Dios. Y mira el verso 18 lo que dice. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A qué se refiere Pablo cuando comienza diciendo y todo esto? ¿A qué se refiere y todo esto? Bueno, tenemos que retroceder los versículos anteriores por el contexto que ya estudiamos. Recuerdan el verso 14, si retrocedemos al verso 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Recuerdan que estudiamos cuando Jesús murió en la cruz, todos aquellos que pusieron su fe en Él, también murieron con Él en la cruz. Recuerdan que estudiamos. Y luego, ¿qué más significa todo esto? El verso 15, y por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta tremenda transformación de la que Pablo está hablando aquí en esta sección implica morir con Cristo y resucitar con Cristo para caminar una nueva vida. Y lo resumió en el verso 17, el verso anterior al verso 18, que dice: por tanto, si alguno está en Cristo, es decir, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, ¿qué va a ocurrir? Dice: nueva criatura es,
las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta tremenda transformación que produce reconciliación es de Dios, dice, es de Dios. Entonces cuando Pablo dice en el verso 18, y todo esto proviene de Dios, se refiere a esta transformación que la ha explicado, la ha descrito en los versículos anteriores, que significa la conversión, salvación, todo lo relacionado a la nueva vida en Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección en Cristo. Todas esas realidades provienen de Dios, son de Él, son de Dios todas estas cosas. Y esto va en contra de los que están pensando de que el hombre puede tomar la iniciativa. El texto no dice eso, ¿ves? Y todo esto, dice, proviene de Dios. Los pecadores no pueden decidir reconciliarse con Dios y efectuar una reconciliación. No dice el texto. Los pecadores no tienen poder para satisfacer la ira de Dios. Los pecadores no tienen ni poder para satisfacer la santa justicia de Dios. Ni siquiera pueden ajustarse al estándar de la justicia de Dios. El pecador no puede hacer eso. No puede mitigar de alguna manera la ira de Dios hacia él. No puede hacer el hombre nada de eso. No tiene poder para hacer eso. No puede el hombre cambiar nada para sí mismo. Los pecadores son simplemente ofensores que han quebrantado la ley de Dios. Son desterrados eternamente de la presencia de Dios. Cualquier cambio que se produzca en esa relación de enemistad con Dios, cualquier reconciliación tiene que venir de Él, tiene que venir de Dios. Por eso el texto dice eso. ¿Y sabes qué? Ese es el Evangelio. Que Dios amó tanto a los pecadores que buscó un camino de reconciliación, pero viene de Él. Buscó una manera de hacer de que los enemigos pecadores sean sus amigos, sin violar su propia justicia. Y eso es importante. Si no, Dios sería mentiroso. Tenía que hacer la reconciliación, porque el hombre no puede hacer ni tomar iniciativa de esta reconciliación. Mira, la falsedad de todas las religiones del mundo, excepto el cristianismo, se basa en esta premisa de que el hombre puede encontrar un medio por el cual puede mitigar la hostilidad de Dios. Las falsas religiones, todas las religiones, excepto el cristianismo, en este mundo están tratando de alguna manera de convertir la ira de Dios en una aceptación, una manera de apaciguarlo a Dios. Simplemente el texto dice que el hombre no puede hacerlo, porque todas estas cosas vienen de Dios. Porque Él es el que nos reconcilió consigo mismo. Y el aspecto objetivo de la reconciliación, Dios ha provisto una reconciliación. Dios mismo es el reconciliador. Él es el que nos reconcilia. Así que esta reconciliación es una provisión que viene de arriba, es una provisión divina por la cual se apaciguó el santo desagrado de Dios con el hombre. De alguna manera se apacigua. La hostilidad se eliminó y las relaciones se restauraron. Y esto está en el mismo corazón del Evangelio, en esta reconciliación. ¿Ves? Mira lo que dice Romanos 5:10, si podemos ir allá. Romanos capítulo 5 y el verso 10. Mira lo que dice. Porque si siendo enemigos, y lo sabemos porque somos enemigos de Dios, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Verso 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios proveyó
Dios proveyó, Dios es el que logró esto. Todo lo que tú y yo y cualquier hombre puede hacer es solamente recibirlo, porque Dios es el que provee esta reconciliación. Nosotros lo único que podemos hacer es recibir esta reconciliación. Se nos ofrece como un regalo. No lo podemos lograr nosotros. Solo lo rechazamos o lo aceptamos. Eso es lo que puede hacer el hombre. Nada más. Y mira, Colosenses 1:19. Hablando de Cristo, Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, está hablando de Jesucristo, en el contexto está hablando de Jesucristo, por cuanto agradó al Padre que en Él, que es Jesucristo, habitase toda la plenitud. Aquí está la plenitud de la deidad, era Dios encarnado, de eso está hablando. Y entonces el verso 20 tiene sentido, dice: y por medio de Él, de este Dios encarnado, reconciliar consigo todas las cosas, las reconcilia, todas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así que es Dios, por su propia voluntad, por su propio diseño, toma a su Hijo y lo usa como un medio para reconciliar a los pecadores consigo mismo. Dios es el que provee todo. Y para hacer eso, ¿qué tiene que hacer Dios? ¿Qué tiene que hacer el Padre? Poner a su Hijo en una cruz. Eso es lo que hace, pone a su Hijo en una cruz. Y derramar su vida para que Él pueda, por medio de ese cuerpo físico de Cristo, a través de la muerte, reconciliar a estos pecadores que son enemigos de Él y hacerlos santos, irreprensibles e irreprochables. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Eso es reconciliarse. ¿Sabes que esta palabra reconciliar, katayasó, significa cambiar o intercambiar? Porque el hombre nunca hace reconciliación, él la recibe, solo la recibe. No puede lograr esa reconciliación, él la debe abrazar, la debe tomar. Así que la reconciliación con Dios no es algo que logremos nosotros cuando decidimos dejar de rechazar a Dios. No puede ocurrir eso, ¿ves? Es algo que Dios logra cuando decide dejar de rechazarnos. Es de Él, no es de nosotros, es de Él. Va a ocurrir esa reconciliación cuando Dios toma la iniciativa y va a hacer algo, va a lograrlo cuando Él decide ya no rechazarnos a nosotros. Pero Él tenía que estar dispuesto y de alguna manera ser capaz de eliminar nuestras transgresiones tan lejos como está el este del oeste, o enterrarlas en la profundidad de los océanos y de los mares, para no recordarlos absolutamente. Así que Dios es el que tiene que estar satisfecho, quien por lo tanto tiene que encontrar el camino de la reconciliación. Es Él. Y eso es lo que nos muestra aquí la Escritura en nuestro texto. El gran plan de reconciliación se debe a Dios mismo. Se debe a Dios mismo, el gran plan de reconciliación. Y donde quiera que se encuentre el lenguaje de reconciliación en las Escrituras, y tú puedes buscar allí todas las palabras que hablan de reconciliación en el Nuevo Testamento, Dios siempre está como el sujeto de la actividad reconciliadora, nunca el hombre. Siempre la encuentras así. Dios es el objeto de esta actividad reconciliadora. Nunca hay un indicio en las Escrituras de que Jesucristo sea el misericordioso, de que Él sea el misericordioso que de alguna manera debe superar la falta de voluntad de parte del Padre para reconciliarse con la humanidad pecadora. No. Es que Dios sea reacio y Jesús esté suplicándole al Padre para salvar a los pecadores. Dios mismo es quien inicia y efectúa esta reconciliación y lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. Así es como lo presenta la Escritura. Esta es la misma realidad del Evangelio.
Entonces cuando vamos al verso 18, que es el que estamos viendo, dice, y todo esto proviene de Dios, dice, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Todo se logró a expensas de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo era el único sacrificio que podía satisfacer a Dios. No había otro sacrificio. No había otro sacrificio. Cristo es el único mediador que podría interponerse entre Dios y el hombre. Cristo es el único camino y aparte de Él no hay ningún otro camino, solo Él. Él es el único en cuyo nombre hay salvación. Él es el único que podía reconciliar a Dios con el hombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que el nombre de Jesús. Y solo Jesucristo ofreció el único sacrificio perfecto para satisfacer la justicia de Dios, porque debía emanar justicia a Dios por el pecado del hombre. Y a menos que se satisfaga la justicia de Dios, que se aplique la ira divina contra el pecado, a menos que se cumpla esta propiciación y se satisfaga a Dios, nadie podría reconciliarse. Pero todo esto tenía que cumplirse. Y por eso es que Cristo murió para satisfacer la justicia de Dios. La ira de Dios debía matar al pecador. Y Él murió para satisfacer la ira de Dios. Esa fue y será siempre una expresión la más grande que podamos nosotros ver e imaginarnos, de un afecto amoroso que sobrepasa todo entendimiento. En todo el universo no podríamos encontrar un amor tan magnánimo, ¿no?, como el que Dios nos muestra aquí, de un Dios que es infinitamente santo. Extiende su amor hacia pecadores como nosotros, al grado de que Él entregue a su propio Hijo en una muerte tan horrenda y horrible para llevar el castigo de las fichas como nosotros pecadores, que lo único que merecen es la condenación, y lo hace para que estos pecadores puedan convertirse en sus hijos y ser hechos santos. Vaya, qué amor tan grande. Humanamente, seguramente si tú no eres cristiano y estás aquí, no lo puedes entender. Y aún nosotros siendo cristianos, algo entendemos de esto, pero no podemos tener toda la comprensión de este amor de Dios, que va más allá de lo que pudiésemos comprender. Pero una vez que esta justicia ha sido satisfecha, una vez que la santa ira de Dios ha sido propiciada, entonces puede venir la reconciliación y luego la transformación, descrita en los versículos del 14 al 17 que hemos estudiado. Pero todo tiene que venir de Dios. Toda la gloria de la reconciliación es de Él, porque Él es la fuente de la reconciliación. Él es la fuente, Él es el gestor. Y el Nuevo Testamento lo deja claro una y otra vez cuando tú lees sobre esto. Es Dios quien nos llama, es Él quien nos llama, es Dios quien nos salva, es Dios quien envía a su Hijo, Él inicia todo. En la primera carta de los Corintios 8:6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Mira, de Él proceden todos, Él es la fuente de todo. Dice, y nosotros somos para Él, dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Allí está, Él es el dador de todo y lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Santiago está diciendo que todo don bueno y perfecto desciende del Padre de las luces. De Él proviene todo. Él es el proveedor de todo. Todo viene de Dios. No estamos nosotros corriendo por ahí tratando de alguna manera de hacer feliz a esta deidad que está infeliz por nosotros. Eso no lo hacemos. No estamos tratando de quitárnoslos de encima y apaciguarlo con nuestras obras. Haz que yo me voy a esforzar y lo voy a apaciguar a Dios para que no me vea de esa manera, de que deba castigarme. O mi religión, todo lo que yo practico en mi religión, esto apacigua a Dios. No estamos haciendo eso, porque no es así como lo ve la Escritura.
Verso 18 dice, y nos dio, termina diciendo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Sabes que la maravilla de todo esto es que podemos decirle a la gente que Dios ha eliminado todas las barreras y ha puesto a tu disposición la reconciliación si la recibes. Ese es el mensaje, dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú no tienes que hacerlo, solo tienes que aceptarlo. No tienes que lograrlo, solo necesitas recibirlo. Dios es el autor, Dios es la fuente, Dios es el poder detrás de la reconciliación que se inició y logró a través de la muerte de Jesucristo. Y aparte de esa iniciativa divina, no habría forma de que alguien se reconciliara con Dios. Aparte de esa iniciativa divina. Y eso es lo que nosotros predicamos. Predicar eso es correctamente el Evangelio. Si quieres saber lo que eso significa, mira el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cristo no estaba apaciguando a Dios, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ¿entiendes? No es que Cristo se puso en medio de nosotros y le suplicaba a Dios que nos salvara, no es eso, la iniciativa es de Dios. El proveedor de todo es Dios. El plan, el diseño de la reconciliación es de Dios. Y lo hace por medio de Jesucristo. Esta es una declaración tremenda. Si alguna vez alguien cuestionara la deidad de Jesucristo, este sería un buen pasaje para mostrarle a esa persona que está dudando de la deidad de Jesucristo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios era en realidad el reconciliador y esa reconciliación la hacía a través de su Hijo encarnado. Fue una obra divina completamente. No podía ser un hombre cualquiera, era Dios hecho hombre, su Hijo. Está su plan, su poder para lograrlo. Y esto nos lleva a una segunda característica, al entender que el ministerio de la reconciliación, entendemos que esta reconciliación en primer lugar es por la voluntad de Dios. Así comienza, es por la voluntad de Dios. Y esto nos lleva en segundo lugar a ver que la reconciliación es por el acto de la justificación. Hay un acto de justificación y solo así se puede dar, y está en el verso 19. Mira lo que dice el verso 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró reconciliar consigo al mundo? ¿No? Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es algo muy clave en verdad. ¿Cómo se hizo esta reconciliación? Solo se puede hacer de una manera. La única forma es si el pecado ya no fuera un problema. Esa era la única manera de poder reconciliar, ¿sí? Dios con el hombre. Porque ¿qué es lo que le separa a los hombres de Dios? ¿Qué es lo que le enemista a los hombres de Dios? ¿Qué es? El pecado. El pecado. Si se quita el pecado, si se soluciona ese problema del pecado, entonces podría haber reconciliación. Entonces, para que la reconciliación tenga lugar, el pecado no debe contarse en contra del mismo pecador. No debe considerarse en contra, ¿sí? Sería algo tremendo para un juez humano mirar la cara a un pecador absolutamente culpable y decirle, bueno, mira, muchacho, te amamos mucho y queremos ser misericordiosos contigo y queremos que seas nuestro amigo. Entonces, aunque sabemos que tú eres irremediablemente culpable, simplemente queremos perdonarte absolutamente de todo. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Y eso es justamente, en esencia, lo que Dios hizo con nosotros, en esta reconciliación. Él mira nuestra culpabilidad, que es masiva, es como una deuda impagable, como en Mateo 18 habla de ese gobernante que no tenía una deuda impagable, y eso es lo que tenemos nosotros.
y Él dice, mira, tienes esta deuda impagable, llena de pecados estás, ¿sabes qué? No voy a contar tus ofensas, no voy a considerar tus ofensas. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede quitar eso? ¿Cómo puede quitarnos eso? Cubriéndonos con la justicia de Cristo. Cubriéndonos con la justicia de Cristo. Dios no puede detener su juicio sobre el pecador. No puede, porque entonces ya sería Dios un mentiroso. Él dice que su ira debe venir sobre el pecador. Entonces, ¿cuál es la manera en que puede hacerlo esto? Si nos cubre con la justicia de Cristo. Ahora, eso no significa que ya no seamos pecadores en realidad, porque seguimos siendo pecadores. Tú y yo que somos cristianos lo sabemos. Y eso significa que estamos cubiertos en la justicia de Cristo. Estamos como cobijados con las mantas, con las túnicas. Y nuestros pecados se hacen invisibles y por este medio se llama la justificación. Ahora, la justificación es una declaración de Dios en la que Él declara justo al pecador. ¿Por qué? ¿Por qué no puede declarar justo a uno que es pecador? Porque lo ha cubierto con la justicia de Cristo. Lo ha cubierto con la túnica de la justicia de Cristo. Porque en Cristo tuvo una vida impecable. Él tuvo una vida justa y ha cubierto al pecador con la justicia de Cristo. Y Él no nos cuenta nuestras ofensas, sino que nos reviste con la justicia imputada de Jesucristo. Es decir, que la justicia de Cristo pone a nuestra cuenta, nos pone a nuestra cuenta, nos acredita a nuestra cuenta. Eso es lo que sucede cuando se pone la fe en Jesucristo. En ese mismo momento que se pone la fe en Jesucristo, estás vestido de la justicia de Cristo. Entonces Dios te imputa justicia y no cuenta tus ofensas. Vaya, no significa eso que hayas alcanzado la rectitud. Tú y yo lo sabemos, lidiamos nuestra vida, nuestro pecado todos los días. Nuestra naturaleza pecaminosa está allí, es imposible. Por tus obras no puedes llegar a ser justo. La salvación no es por ninguna obra que tú puedas hacer. Lo que sí significa es que tú pones la fe en Dios. Has confiado en Jesucristo para que sea Jesucristo tu sacrificio por el pecado. Y por tu fe Dios cubre tu pecado con esa justicia de Cristo, imputándote esa justicia, acreditándote esa justicia de Cristo en una declaración de justificación que te hace justo delante de Él y lo hace permanentemente, no como una acción en el momento que pones la fe, permanentemente. Veamos el versículo 19. Mira, regresamos aquí a nuestro texto, 2 Corintios 5:19, la última parte dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y aquí viene algo interesante, el hecho de que diga el mundo complica un poco el problema para entenderlo, porque si hubiese dicho el apóstol Pablo reconciliando consigo a los creyentes, no tuviésemos ningún problema, porque él está reconciliando a todos los que va a salvar, a los creyentes, y no habría problema para entender. Si hubiese dicho reconciliando consigo a los pecadores, bueno, podríamos resolverlo de alguna manera, sí, explicándolo. Pero cuando dice Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, se plantea un problema. Porque dice que estaba reconciliando consigo al mundo. Y sabes lo que dicen los universalistas, inmediatamente toman textos como este para hacer el texto favorito y decir, mira, todos estamos justificados. Dios nos ha justificado a todas las personas del mundo. Estos son los universalistas que creen que todos serán salvos. Y están diciendo ellos que la razón por la que creemos es que todos serán salvos es porque es lo que dice aquí, justamente este texto. Vaya, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Ahora, podemos pensar un poco, si Dios ha reconciliado al mundo,
Entonces ese debe ser de eso debe significar que todo el mundo está reconciliado, ¿sí? Porque lo debemos entender así. Si tú dices, no, ahí está todo el mundo, todas las personas del mundo, entonces todo el mundo está reconciliado. Es decir, que Dios ha eliminado la barrera y todo el mundo se reconcilia. Entonces todos los hombres serán salvos, todos serán salvos. Así que tenemos que abordar este problema, porque es un problema que se presenta. Mira, hay una serie de pasajes en las Escrituras que indican que Cristo murió por todo el mundo también, ¿sí? Sí, hay pasajes que dicen que murió por todo el mundo, no hay duda de eso. Juan el Bautista, ¿qué decía? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, sí, dijo Juan el Bautista. ¿Ves? No solo tenemos de Juan el Bautista, tenemos muchos textos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ves? Hay muchos textos que hablan de todo el mundo, ¿sí? En primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice. ¿Sí ves? Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y hay pasajes que hablan de la provisión de Dios para el mundo. Mira un pasaje, aquí una declaración del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2 y el verso 1, y algunos han usado este texto para defender de que todo el mundo es salvo, ¿ves? Aún los falsos maestros fueron rescatados, dice, ya fueron rescatados antes. Mira, segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Dice, ¿cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Es decir, hoy en día en las iglesias, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, dice, y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Ves que los ha rescatado? Dice, los ha salvado, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora, hacemos la pregunta, ¿significan entonces estos pasajes que Dios no tendrá en cuenta los pecados de nadie en todo el mundo, de ninguna persona en todo el mundo? ¿Será eso así? Si leemos así como estamos leyendo y pensando. Entonces, todos los pecados de los hombres han sido justificados en Cristo, por medio de Cristo, ya se ha hecho todo. ¿Realmente Cristo pagó el castigo por los pecados de todas las personas? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Realmente Él pagó el precio de su muerte fue por el pago de toditas las personas del mundo? Porque si es así, entonces ya se cumplió. Ya se satisfizo la ira de Dios para toditas las personas del mundo, si Él pagó el precio por todas las personas. ¿Cómo podría alguien tener que sufrir eternamente por sus pecados si ya Cristo pagó? Pero la Biblia nos dice que la mayor parte del mundo será condenada eternamente en el infierno. Y va a pagar eso como un sufrimiento por sus propios pecados. Ancho es el camino de la perdición y estrecho el camino de la salvación. Jesús lo predicó. La puerta de la salvación es estrecha. Pocos se salvan en relación a la gran cantidad del mundo que va en el camino de la perdición. Aunque esos pocos son muchísimos, pero comparado con los que se pierden, nada que ver. Nada que ver. Entonces, si los pecadores son enviados al infierno para pagar para siempre sus pecados no podrían haber sido pagados por Cristo en la cruz. ¿Ves? Si Cristo dice que van a ser condenados la mayoría del mundo, Cristo no pagó el precio de esa gente que se va a condenar. Eso es lo más razonable. Si no son pagados por Cristo en la cruz, ¿qué significa cuando dijo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo entonces? ¿Qué significa eso? Y la respuesta es que los pasajes que hablan de la muerte de Cristo por todo el mundo deben entenderse referidos a la humanidad en general, ¿sí? A la humanidad en general, porque el mundo indica la esfera, el marco,
la clase de seres a los que Dios busca la reconciliación, que es la humanidad. A ellos es que está buscando la salvación. El mundo de los hombres, gente de todas las tribus, gente de todas las naciones, de todos los pueblos. Así lo dice Apocalipsis, que Él va a salvar a gente de todo el mundo, pero cuando dice todo el mundo se refiere de toda nación, de todo color, de todo pueblo, de todo lugar, que se refiere a la humanidad en general. Así que Cristo murió para reconciliar a la humanidad consigo mismo sin tener en cuenta sus pecados en su contra. Eso es lo que está diciendo. Ahora, usted debe entender que la muerte de Cristo en sí misma tiene un valor infinito. La muerte de Cristo tiene un valor ilimitado. ¿Por qué? Porque Cristo es infinito, porque Él es ilimitado, es infinito, ¿no? El Hijo es el Hijo infinito de Dios, por lo tanto su sacrificio es suficiente para pagar el castigo por los pecadores, por los pecados de tantos o muchos o pocos que Dios quiera salvar. La muerte de Cristo tiene un valor infinito. Puede salvar a cualquier pecador que Dios quiera salvar. Y la pregunta que debemos hacernos no es del valor intrínseco de la muerte de Cristo, porque eso es ilimitado. Su muerte en la cruz puede salvar cualquier pecado, lo más horrendo que el hombre pueda cometer. La muerte de Cristo es suficiente, tiene poder infinito para salvar a cualquier hombre y a cualquiera que Dios desea salvar. Entonces la oferta de salvación también es legítimamente ilimitada. ¿Sí? Cuando se ofrece la salvación es ilimitada. Tienes un Salvador que es infinito, por tantos o pocos como Dios quiera salvar. Por lo tanto, el mérito intrínseco de su muerte es ilimitado, de modo que la oferta también es legítimamente ilimitada. Y podemos llamar a todas las personas del mundo que vengan a Cristo. Ese es el mensaje, por eso predicamos a todo: oye, reconcíliate con Dios. Porque el valor de la muerte de Cristo no tiene ningún precio, es algo ilimitado. Puede salvar cualquier hombre, cualquier cantidad de hombres y cualquier tipo de pecado. Pero quiero decirte que la expiación real se hizo solo para aquellos que creyeran. Esa es la diferencia, pues. Solo para aquellos que creyeran. Solo esos pecados fueron expiados. De lo contrario, nadie podría ir al infierno si Dios hubiera llevado el castigo por sus pecados. Recuerda, la muerte de Cristo es ilimitada. Si Él murió por todos, todos serían salvos. No vas a limitar el poder de Dios en su muerte. No podrías limitarlo. Tendrías que creer que lo ha salvado a todos, pero no ha salvado a todos. La Biblia no dice eso. Así que no habría pecados por los que pudieran ser castigados. El Padre ya conocía a las personas que creerían en Él. Él tenía sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. De modo que cuando Jesús murió, su muerte fue diseñada para ser absolutamente eficaz personalmente a esas personas. Cuando Cristo murió, realmente pagó el castigo por los pecados de aquellos a quienes Dios había diseñado que le pertenecieran. Ahora mira, otras escrituras presentan una perspectiva limitada de los beneficiarios de la muerte de Cristo. Y aquí esto lo podemos comprender mejor. Es decir, hay textos que nos muestran quiénes son los beneficiarios de esta expiación de Cristo, y nos dice claramente que no es todo el mundo. Va a explicar que son su pueblo, que son los creyentes, los que estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. En Juan 10:11, Él dice: el buen pastor da su vida, ¿por quiénes? Por las ovejas. No da por todo el mundo, dice por las ovejas. ¿Ves? Juan 10:15, en Juan 10:15, yo doy mi vida por las ovejas, nuevamente. Eso está en Hechos 20:28.
Mira Romanos 8:32, dice, el cual no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Cuando dice todos nosotros, está hablando el apóstol Pablo de creyentes, nosotros los creyentes, solo los creyentes. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios quien los ha justificado. Y mira Efesios 5:25, un texto que habla de los maridos y las esposas, dice Efesios 5:25, maridos, dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó, ¿a quién? A la iglesia. No amó al mundo Cristo, no amó al mundo. Cristo amó a la iglesia y se entregó. ¿Por quién se entregó? A sí mismo, por ella, por la iglesia. Su sacrificio se limitó para ellos. Jesús en la oración del sumo sacerdote en Juan 17, tremendo capítulo 17. Martin Lloyd tiene un libro así de grueso solamente de Juan 17. Y mira el verso 6 lo que dice, verso 6. El verso 6 y el 9 vamos a leer, dice. Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre. Jesús está orando. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ellos eran. ¿Quiénes eran en ese momento? Los discípulos y otros más. Los 12 apóstoles y otros más. Y me los diste y han guardado tu palabra. Y mira el verso 9. Yo ruego por el mundo, dice. No dice eso, ¿ves? Dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y la oración de él se va a extender por los que creerán a ellos, que los escogió, porque ellos hablarán y creerán. Y esa oración también iba para ellos. Entonces aquí el enfoque y la atención de la expiación real de Cristo, el pecado real fue a favor de aquellos que creerían. Aquellos que creerían. Entonces Cristo murió y en su muerte produjo un sacrificio infinitamente valioso que podría reconciliar a todos los que venían a Dios, sean pocos, sean muchos, a todos. Y la oferta se extiende por eso a todos, pero el pago real se limitó a aquellos que creyeron, cuyos nombres estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Y mira, en el verso 19 termina diciendo así, la reconciliación de la que habla aquí se expresa en estos términos, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Para poderlos reconciliar, no tenía que tomarle en cuenta sus pecados. Romanos 4:8 dice, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Los salmistas también nos hablan, dicen, bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa iniquidad. Vaya, Dios es el que justifica al impío. Dios es el que ha perdonado todas vuestras transgresiones. Entonces, cuando Cristo murió en tu lugar, cristiano, nos referimos a los cristianos, Él pagó el castigo por tu pecado. Él cargó con la culpa de tu pecado. Él sufrió el castigo que tú merecías por tu pecado. Entonces, por eso puede ser perdonado por completo. Y Dios hace eso, te cubre con la justicia de Jesucristo, porque Él llevó una vida justa, y con esa justicia te cubre. Romanos 3 dice que somos justificados como un regalo por su gracia, nada más. ¿Y cómo lo hace? Bueno, el verso 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. No sabemos quiénes son esas personas. Dios sabe quiénes son esas personas. No sabemos quiénes son los elegidos, ni quiénes son los nombres que están escritos en el libro de la vida. Tú y yo no lo sabemos, pero podemos predicar este evangelio a toda criatura porque tiene un mérito intrínseco y un valor infinito, tan lejos como Dios quiera. Sabiendo muy bien que hay aquellos por quienes Dios ha establecido y por quienes Cristo murió y realmente expió sus pecados. Así es como predicamos este evangelio abierto a todo el mundo. Y ahora vamos al tercer punto, que es muy brevísimo, y ahí nos vamos a quedar. Está en el versículo 20.
que la reconciliación es obediencia a la fe. Así es como se da esta reconciliación, es la obediencia a la fe. Todo este asunto de la justificación llega al alma del pecador solo cuando el pecador cree, solo cuando el pecador cree. Dios lo ha autorizado así, Él ha autorizado esto. Dios lo logra mediante la declaración de la justificación, pero nunca aparte de la fe del pecador. Y por lo tanto, solo podemos llamar al pecador a la fe. Por eso el verso 20 dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y cuando venimos y prestamos nuestro servicio de embajadores, sigue diciendo el verso 20, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es decir, como que Dios viene a nuestro lado y hace el llamado a través de nosotros. ¿Llamar a qué? Bueno, llamar al pecador a la fe. Mira lo que sigue diciendo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Llamamos al pecador a la fe. Y tal vez tú ahorita puedes decir, pero si hace un momento usted habló que la reconciliación es obra de Dios, la iniciativa es de Él, la fuente de Él provee el medio que es a través de Cristo, Él hace todo en la reconciliación. Dios es el que autorizó, Dios es la fuente, Él es el poder y lo hace en el acto declarativo de la justificación. Y ahora, nosotros como hombres estamos preguntándole al pecador, estamos rogándole al pecador, estamos suplicándole al pecador y le decimos, oye, reconcíliate con Dios. Se dan estas dos cosas, y eso es correcto, porque eso es lo que dice la Escritura. La reconciliación, todo viene de Dios, y sin embargo, el hombre debe activar su fe. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Tenemos que decirle, oye, rogarle, reconcíliate con Dios. Dios está rogando a los pecadores a través de nosotros que se reconcilien con Él. ¿Y cómo hace eso un pecador? Creyendo en Jesús. Cree en Jesús, entonces está justificado. Dios es el justo y el justificador de los que creen en Jesús. Así que por eso se llama a la fe. Juan 1:12 dice, a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una cuestión de fe. Por eso se llama a la fe. ¿Qué hacemos entonces? Predicamos el mensaje de reconciliación de los pecadores y les rogamos que se reconcilien con Dios a través de los medios que Dios mismo ha provisto. Y los llamamos a la fe y los llamamos a creer. Eso es lo que hacemos con los pecadores. Así que hay un elemento objetivo de fe que debes creer. Debes creer que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y debes confesarlo como Señor. Y también hay un elemento subjetivo de esta fe salvadora que es la actitud que debes tener. ¿Y cuál es la actitud? Santiago 4:8 lo describe mejor, esa actitud que debe tener todo pecador para accionar esa fe. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sí ves? Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos. ¿Sí ves? La actitud, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor. Esa es la actitud subjetiva que acompaña al contenido objetivo de creer, de tener esa fe. ¿Ves? Te presentas ante Dios, crees en la obra de Jesucristo, pero a la vez ves tu propio pecado y te ves miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Sí ves? Así es como se ve. Y entonces se suplica por la misericordia de Dios. Hay súplicas por la misericordia de Dios. Así es como se viene a la reconciliación. Somos embajadores de Cristo y es Dios quien está allí llamando a través de nosotros a los pecadores y rogándoles. Y estamos rogándole. Significa eso pedir una cosa específica. Eso es rogar. Pedir una cosa específica. Recuerde usted
al apóstol Pablo cuando estaba en Filipos, en la cárcel. ¿Qué le dijo al carcelero de Filipos? ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que hizo Pablo, esa es la rogativa. Oye, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es nuestro ministerio. Ese es el ministerio que tenemos. Eso es todo lo que hacemos. Llamamos a las personas a reconciliarse con Dios. Llamamos a las personas a creer en Jesús como Salvador y Señor. Y les llamamos a llorar por sus pecados y buscar ser limpiados y purificados. Así que hemos visto que la reconciliación en primer lugar es la voluntad de Dios. Así inicia, por la misma voluntad de Dios. Hemos visto que esto se lleva a cabo por un acto de justificación. Ahí interviene Cristo. Y en tercer lugar, se apropia por medio de la obediencia de la fe que es traída al pecador. El pecador no tiene esta fe, Dios se la da, pero eso es lo que debe él buscar. Pero la pregunta todavía aún permanece, como lo hicimos al comienzo. ¿Cómo puede reconciliarse un Dios santo con el hombre pecador? ¿Qué hizo Cristo para satisfacer la justicia de Dios, para que la ira de Dios ya no venga hacia el hombre y lo justifique? Y eso es lo que nos lleva al cuarto punto, que es la reconciliación fue por el trabajo de sustitución. Una tremenda doctrina, que solo así es que podía ocurrir la justificación del hombre por sustitución. Mira, la voy a dejarle leído aquí en el verso 21, dice: al que no conoció pecado, que es Cristo, Él era santo, puro, por nosotros lo hizo pecado. Le cargó todos los pecados de los que iba a salvar en el mundo, le cargó a Jesucristo y lo hizo pecado, y lo ha matado a Él. La ira de Dios se satisfizo porque vino sobre el Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Esta es la clave absolutamente de todo. Cristo tenía que ser hecho pecado. Cristo tenía que morir nuestra muerte. Tenía que ser el sustituto. Tuvo que sufrir nuestro castigo. Pedro dice eso, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz para que vivamos a la justicia. No había otra manera de vivir a la justicia si Él no moría en la cruz por nosotros como un sustituto. Por sus heridas fuimos nosotros sanados, dice. Fue su muerte, ¿ves? Esta es la verdad más poderosa de las Escrituras. Y eso lo estudiaremos la próxima vez, pero esta mañana es importante decir que toda la base de la reconciliación del pecador con Dios está en esta muerte sustitutiva de Cristo. Y el hecho de que Él murió cargando con nuestro pecado, lo que luego nos quita el castigo y libera a Dios para que nos conceda la justicia, que es la justicia de su Hijo. Y esta justicia es el corazón del Evangelio que predica el apóstol Pablo. En eso él dice: de estos somos embajadores. Y el mensaje que predicamos es la reconciliación a través de la muerte sustitutiva de Jesucristo. Y rogamos a los pecadores que se reconcilien con Dios, quien ha provisto una reconciliación y que les está suplicando incluso a través de nosotros como embajadores. Y todo lo que hacemos, particularmente ustedes y todos los predicadores y pastores y misioneros, todo lo que hacemos está dirigido a la fe de los pecadores que pueden reconciliarse con Dios. Cree en Jesucristo, cree quién es Él. Ese es nuestro llamado, ese es el ministerio de la reconciliación. Oremos. Padre, gracias. Qué tremendo mensaje has dado al mundo para reconciliar a las personas que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. Qué tremendo despliegue de ministerio y de servicio tenemos, Señor, de llevar este evangelio sin adulterarlo, sin cambiarlo, Señor. Que esta sea la verdad que comuniquemos al mundo, de que se reconcilien con Dios ante un Dios santo y el hombre
Un pecador terrible, Señor. No hay manera de entender esa salvación sino por medio de la sustitución, de que Él nos sustituya en ese sufrimiento, en esa muerte que nosotros merecíamos, para que la justicia de Cristo se nos acredite a nuestra cuenta y Cristo no nos vea pecadores como somos, Señor. Oh Padre, abre el corazón de cualquier persona que esté aquí que no te conoce y pueda ser salvo, Señor, por medio de la justicia de Cristo asignada, acreditada a la cuenta de Él, y los pecados de Él que fueron cargados por Cristo en la cruz, y de salvación y de justificación, Señor, y se reconcilien contigo, Señor, todos los que tú tengas así a bien hacerlo. Y ayúdanos a nosotros a tener este mensaje y a hablarlo con toda claridad, con todo el corazón, Señor, una verdad que es importantísima para este mundo que se condena y se pierde. Y te damos gracias por todo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermano. Padre, gracias por tu misericordia y bendición para con cada uno de nosotros, Señor. Nos hemos gozado en tu presencia. Esperamos ser llenos de tu bendición todo este tiempo que salimos de este lugar. Bendícenos ahora que tenemos el tiempo de estar con nuestros hermanos compartiendo algunas cosas importantes y ministrando nuestras vidas unos a otros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde, hermanos.